Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo al webinar sobre aspectos prácticos de la implantación de la reforma de la ley concursal. Y antes de comenzar y comentar cómo vamos a estructurar la sesión, quisiera dar la bienvenida y trasladar mi agradecimiento a Abraham Nájera y a Félix Salgado, socios respectivamente de Lesaira y de Prada Galloso, por acompañarnos en la jornada de hoy. De verdad os agradezco mucho la predisposición a participar con nosotros en el webinar y espero que sea de gran utilidad de gran utilidad para todos. Cuando formulábamos la estructura de la sesión, pues nuestro objetivo era trasladaros a los asistentes aspectos muy prácticos, aspectos, voy a decir, operativos que estamos viendo en la aplicación de la reforma de la ley concursal en estos primeros meses del ejercicio 2023 y por lo tanto la sesión la vamos a estructurar a modo de diálogo entre las tres personas que estamos. Como decía, Abraham, socio de Lesaira, Félix Salgado, socio de Prada Galloso, y yo, socio de AFI, que moderaré la sesión. Insistiros en que vamos a grabar la sesión y el vídeo se pondrá a vuestra disposición por correo electrónico. Invitaros a que formuléis las preguntas también a lo largo de la charla a través del chat que tenéis habilitado en la plataforma, y agradeceros también a vosotros, asistentes, el interés que habéis mostrado por participar, y espero, como os decía al principio, que sea de utilidad y nos permita ilustrar algunos de los aspectos más críticos de la reforma. Yo me voy a extender tan solo 3 minutos antes de comenzar con el debate. Es cierto que estamos en un entorno en el que venimos de tres largos años de ir acumulando en la mochila pandemias, guerra, inflación elevada y, para rematar, un ciclo de tensionamiento en los tipos de interés. Evidentemente, este entorno ha sido el detonante de muchos procesos de reestructuración financiera en la parte final de 2022 y durante 2023. Nuestra visión es que la punta de inflación que hemos vivido y la reacción tan extrema que han tenido los bancos centrales para controlar esas expectativas de inflación subiendo los tipos de interés, pues sí es cierto que podría estar al menos tocando a su fin o abriendo un paréntesis de descanso que nos permita ver el mar un poquito más en calma en los próximos meses. Pero, como señalaba al principio, no podemos menospreciar el efecto de 3 años de acumulación de impactos muy negativos sobre la actividad empresarial, además de un incremento, muchas veces inducido por las medidas de apoyo público que se han llevado a cabo, un incremento del endeudamiento que en muchos casos pues no responde a la realidad de los negocios o a la capacidad de repago de los negocios. Nuestra expectativa de crecimiento, tanto a nivel global como a nivel doméstico en España, apunta a que, aunque vamos a ser capaces de crecer en el ejercicio 23 y 24, se va a hacer a un ritmo notablemente inferior a los registros que tuvimos en el año 2022, y por lo tanto cabe esperar que estos procesos, que creo que con cuentagotas se están produciendo hasta la fecha en materia tanto de reestructuración como de concurso, pues puedan seguir en los próximos meses. De ahí, pues bueno, que sea crítico identificar qué elementos, qué factores estamos viendo como característicos en los procesos que se han llevado a cabo hasta la fecha, y un poco también qué podemos esperar a futuro del desarrollo del desarrollo de los mismos, ¿de acuerdo? Así que, sin más preámbulos, voy a empezar abriendo fuego y voy a lanzar la primera pregunta a Félix para que nos traslade, pues bueno, qué conclusiones podemos sacar de los primeros meses de aplicación del texto. Si están acudiendo los deudores al juzgado, si están acudiendo a la vía del concurso. ¿Cómo lo ves, Félix? Estás en mute, tienes que activar el micro. Ahí.
Eso Aquí es, estamos. eso es, eso es. Como decía que no se me escuchaba, muchísimas gracias, Pablo, tanto a ti como a AFI por permitirme estar hoy aquí presente en este acto y también, pues bueno, pues agradecer la asistencia pues a todas las personas que están conectadas, que veo que está subiendo bastante. Vamos a ver, en relación a lo que me preguntabas, Pablo, las conclusiones que podemos sacar en estos primeros meses de vigencia del nuevo texto legal que tenemos. Voy a ser claro, la ley del 2003, la ley concursal del 2003 no ha funcionado. Durante los 20 años que estuvo vigente, no ha sabido esta ley dar respuesta, dar solución a la problemática que le planteaban las empresas. Ante esto, obviamente, con la transposición de la directiva, el legislador adoptó una posición, a mi manera de ver, acertada. El legislador actualmente ha hecho una apuesta por el derecho preconcursal. Anima rotundamente a las empresas a que solucionen sus problemas antes de llegar al juzgado. Les dice a las empresas pues, que se sienten con sus acreedores, que hablen, que transijan y que lleguen a un acuerdo, que es la solución mejor para todos. Y única y exclusivamente el legislador lo que pretende es que el acudir al juzgado, las empresas que tengan que declararse en concurso, sean para supuestos en los que tengan ya un grado de deterioro grande y que estén abocadas a la liquidación. Por tanto, esa es, digamos, un poco la posición del legislador. Empresas salvables preconcursal, empresas que ya no se pueden salvar, pues sí, acudir al juzgado. Vamos a ver, y ante esta posición del legislador, vamos a ver, digamos, un poco estos primeros meses, qué respuesta han dado los deudores, si siguen, digamos, un poco las directrices marcadas por el legislador. Y mirad, me voy a basar en la de estadística oficial, en la publicada por el Colegio de Registradores, que hace referencia al primer trimestre de este año en curso del año 2023. Y es muy clarificadora la estadística. Daros cuenta. Deudores concursados, 4.895. De los que personas físicas han sido 3.983. Esto ya llama poderosísimamente la atención. El 82% me parece que sale de los concursos que se han declarado son de personas físicas. La resta, obviamente, personas jurídicas, 912. Concursos sin masa, habíamos dicho, de un total de 4.895, concursos sin masa, 3.440. Procedimiento especial de microempresas, 11. Siguiéndose, por ejemplo, el volumen de negocio de las empresas que se han declarado en concurso, empresas con un volumen de negocio de más de 10 millones de euros, ninguna. Empresas con un volumen de negocio entre 5 y 10 millones de euros, 17. Y entre 2 y 5 millones de euros, por ejemplo, 58. Otra estadística que puede ser reseñable, por ejemplo, concursos que se han declarado en Cataluña, 1.313. En Madrid, 665. Prácticamente la mitad. Y bien es verdad que en estos números que publican los registradores del Colegio de Registradores, claramente expresan que la pasada huelga de los letrados de la Administración de Justicia podría haber afectado a la representatividad de los datos del primer trimestre de este año, circunstancia que debería de corregirse en próximos trimestres. Efectivamente, sí tenemos que tener en cuenta la incidencia que ha podido tener la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, pero los datos, a mi manera de entender, son muy claros. Ayer, precisamente, por casualidad, vi que se publicó en un periódico una noticia que el titular era que los concursos de acreedores se habían disparado en el mes de mayo en relación a lo que se habían declarado en el mes de mayo del pasado año. Lo que pasa que lo estuve leyendo atentamente el artículo y la verdad es que no citaba las fuentes, digamos, un poco en las que basaba los números que expresaba. Ya os digo, las oficiales son las del Colegio de Registradores, que lógicamente se publican por trimestres, o sea que datos oficiales del segundo trimestre obviamente no puede haber porque no ha finalizado.
Y en este caso, por ejemplo, pues los datos que se publicaban, ya os digo, en este artículo, efectivamente, los concursos en el mes de mayo sí habían subido porque ascendían a 699. Ellos mismos manifestaban en el artículo que esta subida consideraban que podía ser debida en relación a los 3 primeros meses que hemos analizado por el fin de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. Microempresas, por ejemplo, decía que el número eran, desde principios del año, que el número eran 57, y planes de reestructuración, por ejemplo, ponían el número de 172. Pero si os digo la verdad, es que no sé bien de dónde pueden sacar ese número. Yo, pues no sé si, por ejemplo, se refieren a 172 planes de reestructuración que se hayan homologado, porque también hay que tener en cuenta, pues yo que sé, pues que como todos sabemos, al efectuar la comunicación, pues se puede solicitar que se mantenga reservada. No sé si estarán incluidos o no. Ya os digo, y estas las pongo, digamos, un poco, no que no me las crea ni mucho menos, pero considero que los números estos que salieron en la noticia de ayer, yo por lo menos los pongo un poco en prevención, porque no tengo, digamos, un poco, no sé bien las fuentes que han utilizado para sacar estos datos y tampoco realmente, pues, no tengo, digamos, una comparación como como la que ofrece globalmente el Colegio de Registradores. Pues, conclusiones que podemos sacar de esto. Pues es que es clarísimo que es que las empresas ya no es que acudan al concurso las empresas, digamos, un poco que vayan a ir a liquidación, es que las empresas están acudiendo un poco al concurso. Quienes están acudiendo al concurso son realmente las personas físicas por el tema de la segunda oportunidad. Esa es la gran conclusión. Hasta ahora, el concurso, desde la entrada en vigor de la ley, es un instrumento que están utilizando las personas físicas mucho más que las personas jurídicas. Abraham, y desde el punto de vista de los procesos de reestructuración, ¿cómo estáis viendo vosotros estos primeros meses? ¿Qué tal? Lo primero, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a AFI por invitarnos. Pues lo ha adelantado un poco Félix. Yo creo que desde hace un par de años llevábamos todos oyendo que iba a haber una avalancha, lo mismo de concursos que de procesos de reestructuración. Y todavía yo creo que no hemos llegado a ese punto y a lo mejor no llegamos. O sea, yo creo que es un poco llamativo, lo has explicado tú también, en la situación actual de endeudamiento, porque al final los ICOs lo que han hecho es sobreendeudar a las compañías, de subida de tipos de interés, de problemas de negocio, que es verdad que se han ido capeando, pero yo creo que a estas alturas las empresas no están en los volúmenes de negocio de antes de todo, de la pandemia, de la guerra y demás. Pues resulta llamativo que ni ha habido muchos concursos, como ha explicado Félix, ni está habiendo muchísimas reestructuraciones. A ver, si comparamos con el año pasado, con las refinanciaciones, está habiendo más, desde luego. O sea, no sé si el número, como ha dicho él, es de 172, son más o menos, porque a veces es un poco opaco, es difícil de saber, pero desde luego estamos en un repunte de reestructuraciones, hay bastantes, pero no es una avalancha, eso está claro. Entonces yo creo que en números, pues sí, estamos volviendo a la senda de cuando había refinanciaciones, en ese sentido. Está claro que el fin de las moratorias y demás ha tenido que ayudar a, digamos, a desbloquear todo eso que estaba ahí latente. Yo a veces pensaba, vamos, antes de hablar con Félix, pensaba, bueno, no estamos viendo la avalancha porque las compañías se están yendo al concurso, pero las compañías no se están yendo al concurso. Entonces lo veremos el siguiente año, el siguiente trimestre. Estamos todos un poco ahí a la espera. La realidad es que las reestructuraciones, si las comparamos con las refinanciaciones, son y van a ser más complejas, son más lentas y también eso se está notando en los procesos. Y bueno, por mucho que hay, yo creo que un incremento también del número de asesores, de operadores que estamos alrededor, pues está costando más sacarlas adelante. La huelga, una vez que ya entras en la parte de homologación, tampoco ha ayudado. Hemos tenido homologaciones que se han dilatado bastante en el tiempo. Pero van saliendo las homologaciones, vamos viendo también un volumen de impugnaciones muy semejante al que había en el régimen anterior con la refinanciación, es decir, lo normal es que una reestructuración, pues si se ha hecho todo bien, no dé lugar
a impugnaciones y solo en supuestos pues, un poco más especiales, con cierto tipo de acreedores, con fondos fundamentalmente, pues vemos impugnaciones, pero digo, en eso no se aprecia una diferencia sustancial con el régimen de las refinanciaciones. Con lo cual, un panorama muy parecido al de hace unos años, no al del año pasado que estaba todo más parado. Y una cierta, a ver, es cierto que una cierta confusión. Estamos todos aprendiendo a utilizar las herramientas nuevas y está costando a veces, pues eso, sacar adelante ciertos procesos por esa falta de conocimiento de todos los actores. Ujú, ujú. Porque, Félix, desde el punto de vista del procedimiento concursal, hay modificaciones muy sustanciales que desincentiven, por ejemplo, ¿no?, a la empresa a acudir a esta herramienta, cuando mencionabas antes que en realidad lo que se persigue es que efectivamente todo lo que sea viable vaya por la vía del derecho preconcursal. Pero, ¿qué modificaciones han sido destacadas en el procedimiento concursal que nos permitan identificar, oye, qué le aporta a la empresa o qué va a suceder a futuro? Sí, mira, como expresé antes y lo acabas de decir tú ahora también, pues ya sabemos que el legislador ha apostado por el derecho preconcursal. El legislador le dice al deudor que haga los deberes prontamente, que se adelante, que llegue a un acuerdo con sus acreedores y que no le venga al concurso, que le venga al concurso única y exclusivamente ya para liquidar la empresa. Y obviamente es que en el nuevo texto que tenemos, el legislador manda mensajes a los deudores en este sentido. Hay una serie de cuestiones que endurecen la postura del concurso desde el punto de vista del deudor para hacer pensarse, oye, voy a llegar a un acuerdo porque si acabo en el juzgado, pues es que la cosa me puede resultar peor. Y un ejemplo clarísimo en este sentido es, por ejemplo, la nueva regulación de la sección de calificación, la llamada sección sexta. Como sabéis, la sección de calificación es una sección muy importante sobre todo para los empresarios, es la que les da más miedo, podemos decir, vamos a ser claros, en la que se hace decidir si el concurso debe ser calificado como fortuito o como culpable, en el que se va a decidir si la insolvencia ha tenido parte de culpa en su generación o en su agravación, pues el empresario, el administrador de la sociedad. Y como os decía, en esta sección de calificación el mensaje es claro. Antes, en la antigua ley, no siempre se abría la sección de calificación. Única y exclusivamente se abría en los supuestos en los que se abriera la liquidación o en los supuestos en que se aprobara un concurso, digamos, un poco agravado en determinados supuestos que se superaran unos parámetros de quitas y despegas. Ahora, el mensaje, en todo concurso se abre la sección de calificación. Con lo que, lógicamente, el empresario, el administrador de la sociedad, va a ser sometido a la fuerza a un examen para ver hasta qué punto ha podido tener influencia o no en la situación a la que ha llegado la sociedad. Y por lo que hace referencia a la regulación de esta sección de calificación, también ha variado muchísimo desde el punto de vista, digamos, perjudicial también para el deudor. Antes, si os acordáis, en la sección de calificación pues actuaba la Administración Concursal y el Ministerio Fiscal. La Administración Concursal emitía su informe y luego el Ministerio Fiscal emitía su dictamen. Si ambos, informe de Administración Concursal, dictamen del Ministerio Fiscal, consideraban que el concurso se debía declarar fortuito, pues se archivaba la sección de calificación. El legislador, volviendo un poco los resultados que dio la ley del año 2003, pues como ya hemos dicho, no satisfecho con esos resultados, decidió poner un poco patas arriba, podemos decir, la sección de calificación. Porque el legislador ha optado por decir o por decidir, donde antes mandaba la administración concursal, ahora van a mandar los acreedores. Porque daros cuenta, ahora, por ejemplo, el Ministerio Fiscal se ha eliminado de la ecuación. El Ministerio Fiscal ya no tiene que emitir ningún tipo de dictamen. Y la Administración Concursal, si tiene que presentar su informe,
Pero imaginaros el caso, por ejemplo, que la Administración concursal presentara su informe pues considerando que el concurso debería declararse como fortuito. Si un acreedor presenta a su vez un informe considerando que el concurso debe calificarse como culpable, la sección de calificación sigue adelante. Acreedores, por ejemplo, están un poco limitados, tienen que tener más del 5% del pasivo o un crédito o unos créditos superiores a 1.000.000 euros. Pero por eso os digo que han cambiado las reglas del juego. Ahora, en el fondo, la sección de calificación, quien tienen, digamos, un poco la sartén por el mango, son los acreedores, con lo que no deja de ser un riesgo mayor, digamos, un poco pues, para la administración, para el posible afectado por la calificación. Ujú. Porque en este sentido, Abraham, en la medida en la que se van canalizando, digamos, o se persigue, ¿no? Que se canalicen más operaciones hacia el ámbito, digamos, preconcursal, se especulaba, ¿no? Con que eso podría dar pie a que las operaciones fuesen más complejas, ambiciosas, ¿no? Que bajo el régimen anterior. ¿Estáis viendo que efectivamente las operaciones son más complejas? ¿Cómo estáis viendo esta dinámica? Eh, yo te diría que un poco de todo, y me explico. Es decir, yo soy de los que piensa, o sea, sé que, y Félix a lo mejor tiene otra opinión distinta, pero porque venimos de mundos distintos que acaban en esto, al final yo he estado muchísimos años haciendo refinanciaciones y uno se fija en lo que conoce, ¿no? Entonces, yo comparo con las refinanciaciones, desde luego son más complejas las reestructuraciones, o desde luego pueden serlo. Un poco lo que hace la ley, en mi opinión, es en este punto aprovechar lo que sí que funcionaba bien en la ley, que yo creo que las refinanciaciones durante muchos años han tenido éxito, por lo menos para mantener a muchas empresas vivas de aquellas maneras, pero bueno, y aprovecharlo y mejorarlo. O sea, al final había muchas cosas que necesitaban una mejora y había muchas cosas en las que el régimen de la refinanciación sea muy limitado. Por hacer un poco de historia aquí, un poco de abuelo cebolleta, eh, yo creo, algunos todavía se acordarán, que nosotros en 2007-2008, cuando empieza la crisis anterior, se empiezan a hacer lo que luego han terminado siendo las refinanciaciones, pues empiezas a reestructurar deuda de deudores, digamos, no de forma individual, sino toda la deuda de un deudor a través, al principio, de sindicatos, luego de contratos marco, y al principio hacíamos a pelo. Pues tenías que ponerte de acuerdo, tenías que conseguir domar a todo el mundo y firmar lo que se podía. En 2009, más o menos, creo recordar, el legislador pues ve que esto que se está haciendo es bueno y empieza a protegerlo. Lo primero que hace es crear pues, la protección frente a acciones rescisorias, diciendo, bueno, si esto que estáis haciendo es bueno, vamos a protegerlo, vamos a incentivarlo también de alguna manera, que se firme este tipo de acuerdos, porque es una forma, como decía Félix al principio, de evitar tener que ir siempre al concurso para salvar a las compañías. Y ese es un primer paso. Un segundo paso, en esa misma línea, claro, nos veíamos que había dificultades para firmar. Al final, si recordáis, en esa época todavía había, no sé, era fácil ver operaciones de este tipo con 30 bancos. Había muchísimos más bancos que ahora. Y siempre había alguna entidad, pues sea pequeña o grande, pero sobre todo las pequeñas, que bueno, como hacía falta que firmase todo el mundo, pues aprovechaban para sacar lo que querían, y para presionar y para chantajear de alguna manera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que de esa manera era difícil firmar las operaciones como deberían firmarse. ¿Qué hace el legislador en 2011? Protege por una parte las negociaciones, porque digamos que estas dificultades las veíamos por un lado en que había acreedores que directamente se lanzaban a ejecutar, a pedir el concurso o a lo que fuera, y establece lo que luego llamamos el preconcurso, el 5 bis. Y luego, a través de la homologación, favorece también que se puedan firmar estos acuerdos sin necesidad de que firme todo el mundo. Instaura o introduce el principio de mayoría que ahora mismo tenemos también presente en la reforma. Entonces, yo creo que estas tres piezas de protección, de incentivo de los acuerdos de refinanciación siguen siendo válidas. Es decir, seguimos teniendo la protección en caso de concurso, que es muy importante para ayudar a que este tipo de acuerdos se lleguen a firmar. Y tenemos tanto el régimen del preconcurso, de la comunicación de apertura de negociaciones voluntario para proteger los procesos de negociación,
como el régimen de mayorías, ahora mucho más complejo con todo lo que explicaremos, pero que sigue funcionando esencialmente igual. Si la mayoría de los acreedores considera que lo que se está haciendo y el sacrificio que supone firmar un acuerdo de este tipo, o en este caso un plan de reestructuración, considera que es bueno, pues será bueno y lo podremos imponer a la minoría. Y eso ya digo, sobrevive en el régimen actual, lo que pasa es que amplificado. O sea, todo esto pues se regula mucho mejor el preconcurso en aspectos en los que pues el tiempo había dado a entender que había cosas que había que mejorar, se amplía, también no nos olvidemos que esto es la transposición de una directiva, quiero decir, muchas posibilidades vienen de la directiva, pero mucho camino yo creo que lo teníamos ya anticipado con el régimen anterior. Y un poco lo mismo en el sentido de la protección. Es verdad que ahora la protección ha quedado un poco distinta. Antiguamente, con tener un acuerdo de refinanciación ya tenías una cierta protección en caso de concurso y la homologación era un plus. Yo, como siempre decía, era bueno, por lo menos no vas al concurso a ver si habías cumplido todos los requisitos y lo descubres ahí, sino que le pones ya el sello de antemano y sabes con unos requisitos distintos que estás protegido en caso de concurso, ¿no? Ahora la homologación es esencial. Si no homologas no tienes esa protección y si no homologas pues igual que antes no puedes arrastrar a otros acreedores. En ese sentido, yo digo, partiendo de los mismos principios, la ley ¿qué hace? Permite ahora incluir no solo como hacíamos antes los créditos financieros, pues ahora se une a esa posibilidad cualquier tipo de crédito, quitando los laborales, básicamente todos los créditos relevantes que pueda tener una empresa, comerciales, de derecho público y demás. Se permite hacer más cosas fuera del ámbito propiamente de los derechos de crédito, es decir, al final esto trata de todo lo que necesitemos hacer para salvar una compañía, para hacerla viable, hagámoslo. Todo eso cabe en sentido amplio, medidas operativas, medidas del tipo que sea, de activo o de pasivo, todo eso cabe en el plan de reestructuración. Y además, a efectos de homologación, antiguamente cuando homologabas y extendías los efectos de una refinanciación a los acreedores, eran efectos muy limitados, la quita, la espera, la conversión y además también a su vez con limitaciones. Ahora mismo cuando homologas y arrastras a alguien, lo metes en el plan tal y como está. Entonces, esta foto, y perdón que me he extendido quizás demasiado, da lugar a que podemos seguir haciendo desde lo que hacíamos antes, es decir, siguen cabiendo aquí las refinanciaciones puramente de créditos financieros muy simples, con tus quitas, tus esperas y poco más, y caben también todo el espectro hasta llegar a operaciones muy complejas, con operaciones también societarias, con arrastre a los socios, que antes no es que no cupieran, pero no las podías hacer con esta facilidad. Al final, cuando querías imponer, pues, por ejemplo, la capitalización de créditos, que era lo más a lo que podíamos aspirar, y los socios no colaboraban, pues lo más que tenías era la amenaza de la responsabilidad del concurso y ciertas medidas de presión. Ahora mismo eso te permite hacer operaciones mucho más complejas. Y la realidad, pues yo creo que de momento, aunque también estamos viendo primeras operaciones con cierta complejidad, yo no sabría calcular el porcentaje, pero en las que hemos visto nosotros, quizás un 60 o un 70% siguen siendo refinanciaciones en el sentido clásico y algunas como mucho añade, pero no muchas de momento, el componente pues, de meter a los acreedores comerciales o en alguna los acreedores de derecho público. Pero un poco, digamos que estamos desplegando, partiendo de las refinanciaciones, y yo creo que iremos viendo más complejidad en las que lo permitan. También es cierto, y ahí lo anticipaba de alguna forma Félix, que joder, España es un país de pymes, de empresas de tamaño pequeño y de micropymes, y yo creo que en esas no vamos a ver mayores complejidades. Será en las grandes donde pues, hay otro tipo de acreedores, no solo bancos, habrá fondos, habrá acreedores comerciales y donde se puede ver algo más de complejidad. Mm. Sí, coincidimos nosotros también, con esa visión, porque desde el punto de vista de los procesos en los que nosotros estamos actuando también como asesores o como, digamos, realizando los IBR, la verdad es que sí que el grueso de operaciones en las que estamos participando son más bien refinanciaciones en el sentido puro de la palabra. Y quizá yo creo que aquí el elemento ventajoso del entorno
es que la predisposición del acreedor financiero a entrar en la refinanciación está siendo mucha, es decir, que realmente no estamos encontrando, al menos ya digo, desde el punto de vista de los procesos en los que estamos inmersos nosotros, una resistencia a llevar a cabo las operaciones de una manera además bastante ágil en nuestra opinión, ¿no? Con tiempos de resolución, pues bueno, que son bastante aceptables, y yo creo que al final también eso es una seña quizá de diferenciación con respecto al entorno que podíamos tener en 2008, 2010, en donde las entidades financieras tenían muchas más dificultades y que al final pues también estaban más, digamos, atadas de pies y manos a la hora de, como decíais ambos, vamos a hacer todo lo posible porque la empresa que es viable salga adelante y continúe con su negocio, ¿no? En este sentido, Félix, mencionabas al principio, efectivamente, ¿no? Esa descomposición de la estadística ponía de manifiesto que se concentra todo en las personas físicas. Pero es cierto que la ley contempla la figura de los procedimientos especiales para microempresas en el ámbito concursal. ¿Qué crees que está pasando para que esa figura, del procedimiento especial, esté un poquito más, al ralentí de lo que podríamos esperar? Pues mira, Pablo, bueno, como todos sabéis, la ley actualmente prevé dos tipos de procedimientos concursales, el concurso en sí y el procedimiento especial para microempresas. Este para empresas, traemos de menos de 10 trabajadores o con un volumen de negocio inferior a los 700.000 euros o un pasivo inferior a los 350.000 euros. Y las empresas que estén en estos parámetros, esto hay que señalarlo, obligatoriamente tienen que acudir al procedimiento especial de microempresas. No es que puedan elegir entre uno y entre otro. Ahora, acababa de mencionar Abraham que estábamos en un país de pymes. Y es que es verdad, las pymes, pues según las estadísticas, pues no sé si son el 94% de las empresas, una cosa así que en totales de este país. Y es que los datos que hemos dado es que son terribles. Es que en el primer trimestre han sido 11 procedimientos especiales de microempresas, única y exclusivamente los que se han solicitado. Estamos hablando que el instrumento que ha dado el legislador para el 94% de las empresas, única y exclusivamente 11 han acudido a ese procedimiento. Dos cuestiones que quería poner de manifiesto. Bueno, tenemos que tener en cuenta la primera, que este procedimiento ha entrado en vigor el 1 de enero de este año. Lleva pues, cinco meses, pero bueno, 5 meses que tenemos que partir los 11 del primer trimestre y los 57 al que hacía referencia el artículo que leí ayer, que se extendía hasta el mes de mayo. Y luego a mí hay una cosa que siempre me llamó la atención desde un primer momento, que es el de las personas físicas consumidores, porque danos cuenta que es que este procedimiento especial para microempresas es para las pymes y para las personas físicas que desarrollen una actividad empresarial o profesional. Por tanto, las personas físicas que no desarrollen una actividad de este tipo, como son los consumidores, no pueden acudir al procedimiento de microempresas. Tienen que ir al procedimiento normal, digamos, al concurso de acreedores. A mí eso siempre me chocó un poco, porque es de esto que dices, bueno, si en el fondo ofreces dos procedimientos, uno más complejo, otro que me lo vendes como mucho más sencillo, mucho más ágil, pues digamos un poco, pues es de suponer que un concurso de una persona física no empresaria, porque sea el concurso más sencillo, con lo que no veo yo mucha razón en que tengan que acudir al concurso podemos decir, general. Causas del fracaso, ¿por qué han acudido en el primer trimestre solo 11? Vamos a ver, este procedimiento se nos ha vendido como un procedimiento ágil, que está previsto pues, para evitar costes, muy sencillo. Acordaros incluso que al principio estaba previsto la no intervención de los letrados, que luego, pues bueno, pues al final se cambió y la intervención de los letrados es posible. Pero ya os digo, yo es que para empezar, lo primero que veo es que el procedimiento ágil sencillo no tiene absolutamente nada. Imaginaros, por ejemplo, que es verdad, un autónomo
o a un señor que tiene una pequeña pyme que tiene abierta, yo qué sé, pues un taller o una tienda de ultramarinos. Y mirad, os voy a poner simplemente un ejemplo. Si vais al 697 ter del texto refundido, es el contenido del plan de continuación, porque ya sabéis que estos procedimientos se pueden presentar plan de continuación o de liquidación con o sin transmisión de la empresa en funcionamiento. Pues imaginaros, por ejemplo, cuál es el contenido del plan de continuación que tiene que presentar el autónomo. Relación nominal y cuantía de los créditos afectados por el plan. Los efectos sobre los créditos que podrán ser tanto quitas como esperas, una combinación de ambas, su conversión en préstamos participativos o su capitalización, si el plan va a afectar a los derechos de los socios, el valor nominal de sus acciones o participaciones sociales. La agrupación de cada uno de los créditos en clases que se conformarán de acuerdo con su valor económico, reflejado por la graduación de los créditos en el concurso de acreedores, según el libro primero de esta ley. Un plan de pagos que incluya con detalle las cuantías y los plazos durante toda la duración del plan de continuación. Los efectos sobre los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento. Una descripción justificada de los medios con los que propone cumplir con la propuesta, incluyendo las fuentes de financiación proyectadas, las garantías con que cuenta la ejecución del plan cuando resulten aplicables. Una descripción justificada de las medidas de reestructuración operativas que prevé el plan, la duración en su caso de las medidas y los flujos de caja estimados que deberán estar relacionados con el plan de pago. Una memoria que explique las condiciones necesarias para el éxito del plan de reestructuración y las razones por las que ofrecen una perspectiva razonable de garantizar la viabilidad de la empresa en el medio plazo. Las medidas de información y consulta con los trabajadores. Vamos a ver. ¿Qué es lo que os digo? Y le dicen, oiga, que sí, usted puede presentar un plan de continuación, pero le dicen que tiene que presentar esto. Es que hay que ser realistas. No me pueden vender un procedimiento, lo que os digo, es sencillo, accesible a todas las personas. Este es un ejemplo como nos encontramos 50.000. Por otra parte, sabéis, digamos, un poco que este procedimiento especial de microempresas se basa y se desarrolla por medio de formularios vía una plataforma electrónica. Pues hay que ser claros, es que ni la plataforma electrónica a día de hoy, que ya estamos a mayo y entró en vigor el 1 de enero, ni los formularios funcionan. La gente no puede acudir a los formularios. Lo que está haciendo la gente porque los formularios no responden es por las buenas, pues imprimir en papel y presentarlo en decanato o presentarlo por el SME. Y claro, ya lo están admitiendo. Yo pues, escuchaba a una juez que lo decía y tenía razón. Sí que la ley dice que obligatoriamente, por ejemplo, pues la solicitud de concurso tiene que realizarse a través de un formulario. Claro, a mí sí es que, pues si en vez de un formulario me presentan un escrito por el SNET, en el fondo, esto no es lo que dice la ley. Yo sé cuál es la situación, pero bueno, y por eso lo estoy admitiendo. Pero por eso os digo que esta es realmente otra traba muy importante. Y además a mí es que el legislador siempre me llama la atención, sobre todo porque en el fondo pues estamos hablando, pues el texto refundido no deja de ser una ley procesal. Y a mí el legislador, pues cuando regula las leyes procesales, yo a veces pienso, o el legislador o no es muy consciente de la realidad de los juzgados, o lo que a lo mejor, o no sé si es mejor o peor, o no quiere ser consciente de ella. Porque es que hay muchas veces, pues eso, que te vende una serie de cosas, como por ejemplo en el procedimiento, y te dice, no, esto va a ser todo muy ágil, porque fíjense ustedes, por ejemplo, que todas las vistas se van a efectuar de manera telemática. Bueno, pero ¿y qué más da que se efectúen de manera telemática? Si la vista, sea telemática o presencial, tiene que celebrarse. El juez tiene su agenda y, lógicamente, pues podrá celebrar al día X vistas, sea presenciales o telemáticas, porque él tarda exactamente lo mismo. O sea, que por mucho que me digan que sea telemática, si es que eso no sirve para agilizar en absoluto el procedimiento. Con todo esto que os digo, por supuesto, no es que no estén funcionando, es que el 94% de las empresas españolas, el instrumento que les han dado para solucionar sus problemas, no están acudiendo a este procedimiento. ¿Y qué están haciendo? Pues a mí es que me duele decirlo, pero es que yo lo que pienso, la única solución es decir, bueno, pues es que están acudiendo a la vía de hecho, a llegar a la solución y a bajar la persiana y hasta aquí llegué y adiós muy buenas. No están obviamente acudiendo al juzgado porque no encuentran atractivo, no encuentran útil el instrumento que el legislador ha puesto en sus manos para solucionar sus problemas.
No, bueno, es crudo, pero efectivamente al final yo creo que es también ilustrativo de un problema, ¿no? Que además tampoco tiene muchos visos de ir a resolverse en el muy corto plazo, ¿no? Porque además volvemos a estar inmersos en un ciclo político complejo de muchas elecciones y al final esto yo creo que solamente redunda en la ralentización de todos estos procesos. Voy a volver un momento también a la parte de las reestructuraciones, Abraham. Había un punto Ujú. que generó mucho interés al principio, que es el tema de las clases de créditos, ¿no? En la configuración en los procesos, ¿no? de reestructuración. ¿Qué estáis viendo en este ámbito? ¿Cómo se está desarrollando la configuración de estas clases? ¿Qué destacarías? Pues lo que está claro, o sea, eso yo creo que no hay ninguna duda, es que las clases al final son pues casi el concepto central de cualquier reestructuración. Eh, Al final es un poco lo que decíamos antes, venían ya de la regulación anterior, aunque ahí teníamos dos, ordinarios y garantizados, pero ahora con todas las posibilidades esto se complica pues hasta donde uno quiera. Entonces, al final la buena construcción de las clases, la adecuada construcción, es clave para sacar adelante el plan de reestructuración y luego para evitar impugnaciones que no toque. Es decir, si lo has hecho relativamente bien, tú conseguirás tener una configuración de clases en las que posiblemente no tengas que arrastrar a clases enteras. Sabemos que disidentes casi por estadística va a haber, porque incluso hay pues muchas entidades que son, vamos a llamarle, disidentes pasivos, que simplemente no van a perder el tiempo por falta de recursos o por lo que sea en mirarse las operaciones y bueno, les homologas, les obligas y ya está. Pero en aquellas operaciones donde tengamos o pueda haber disidentes activos, disidentes que van a impugnar, es clave haber pensado muy bien qué clases debemos configurar, ¿no? Entonces, al final es muy sencillo de explicar. El principio de mayoría funciona cuando a ti te arrastra gente. Hablamos de créditos, perdón, porque aquí también hay que aclararlo. Las clases son de créditos, aunque hablaré, te arrastra gente, pero no hablo de acreedores, hablo de créditos. Pero cuando hay unos intereses homogéneos, pues es lógico que a mí, si la mayoría de los que tienen unas características, unos intereses semejantes a los míos, considera que lo que se va a hacer es lo oportuno, es bueno, pues no podré negarme y me arrastra. Es un principio básico. Pero claro, tiene que ser una homogeneidad tanto, como digo yo, de entrada como de salida. Es decir, tanto gente que tiene unos intereses comunes a los míos y con los cuales me puedo comparar y con los cuales me puedo ver en un momento determinado arrastrado o no, como de salida a los que se les va a aplicar lo mismo. Es decir, tenemos que comparar y no será lógico que yo me vea arrastrado si estoy en una clase, por ejemplo, y a otros se les está aplicando unas medidas y a mí unas medidas peores. Obviamente, por lógica, habré votado en contra porque no se me está tratando igual. Entonces, respetando un poco estos principios de paridad de trato, que son más complejos, pero bueno, al final hay que tratar con cierta equidad a los acreedores y entre clases y demás, debería ser relativamente sencillo. Al final la ley opta por una configuración o una primera configuración basada en los rangos concursales, que al final son tres, que son privilegios, o sea, privilegiados, ordinarios o subordinados, y a partir de ahí lo puedes complicar más, sí, pero yo creo que ahí los asesores, tanto los financieros como los jurídicos, cuando configuramos las clases y tenemos que hacerlo, yo creo que juntos, tenemos que Ujú. pensar dónde está el límite, dónde es necesario, precisamente por una estrategia de conseguir la aprobación del plan, y dónde es innecesario y os podemos complicar. Yo estoy viendo en determinados procesos de todo, desde operaciones donde hemos incluido en una clase única a todo tipo de acreedores, porque eran todos ordinarios, pero incluyendo financieros y comerciales, que quizás sea poco habitual, una configuración más habitual, que es en la que separas obviamente los comerciales de los financieros e incluso dentro de los financieros pues puedes separar lo que sería financiación a largo plazo, circulante y demás. Hay gente que también separa los ICOs, no es necesario porque sabemos que a efectos de votación votan de forma separada, pero eso no quiere decir que la parte garantizada por el ICO no quiere decir que tenga que estar en una clase distinta. Y luego ves
voy a decir barbaridades, planes de reestructuración donde tienes más clases que acreedores y dices, aquí hay algo que falla, y donde incluso ves clases que no lo son. O sea, llegas a ver créditos no afectados, tanto yo he visto propuestas de planes con créditos laborales, esos no son afectados, o con, a veces nos despistamos los propios asesores, pues antiguamente era muy típico en una refinanciación, metías las operaciones que de verdad iban a verse afectadas, pero también hacía referencia a los créditos hipotecarios que se solían quedar como estaban. Pues hombre, aquí en la ley actual, si lo miramos con calma, si no son créditos afectados, no entran en la formación de clases. Entonces, hay cosas con las que yo creo que hay que tener cierto cuidado, pero no debería ser demasiado complejo. Ya digo, lo que nos estamos encontrando es un poco cierta variedad. Yo creo que esto iremos aprendiendo todos, iremos viendo qué es lo que funciona y qué es lo que no. En operaciones, digamos, sin mucha polémica, donde no se espera impugnaciones, será menos relevante, pero en operaciones donde vaya a haber impugnaciones es clave, porque al final estamos viendo que la impugnación se va a basar fundamentalmente en cosas que tienen que ver no ya con la formación de clases, pero también lo que decíamos antes, con el trato. Hay una especialmente que yo creo que estamos viendo y que se va a utilizar mucho, que es la de que no se puede tratar de forma menos favorable a una clase respecto de otras del mismo rango concursal, que de primeras es problemático, que aquí, si leemos al profesor García Martín, que en esto es, la verdad es que es una gozada leerlo, pues yo creo que hay que diferenciar lo que son las medidas que se aplican a los créditos, que pueden ser distintas entre clases del mismo rango, de lo que es la conservación del valor del crédito. Es decir, lo que no podemos hacer es que en el mismo rango unos pierdan en relación con el valor de su crédito más que otros. Entonces, las medidas serán distintas, habrá más plazo, menos plazo, se compensará con un tipo de interés de un tipo o de otro, pero digamos que tenemos que intentar mantener esa igualdad de trato, que es difícil entre clases, aunque sean distintas clases, siempre que sean del mismo rango. Y yo creo que eso es un poco lo que nos vamos a encontrar. Luego también es interesante porque la derivada de las clases es efectivamente las impugnaciones. Y en las impugnaciones, las primeras experiencias, lo primero que se está viendo es que, a pesar de que la ley diferencia, y yo creo que es muy interesante, motivos que, digamos, ponen en jaque el plan completo, todo lo que tiene que ver con las mayorías y con la formación de clases, en teoría, si sale adelante una impugnación por esos motivos, se carga el plan completo, de otro tipo de motivos que lo único que hacen es, digamos, posibilitar al impugnante quedarse fuera del plan. Entonces, eso es muy interesante porque en las primeras sentencias que han salido, las primeras impugnaciones que se han resuelto, lo que está haciendo la audiencia es, bueno, pues tratar de, a pesar de que sean impugnaciones que afectan a la formación de clases, tratar de preservar en la medida de lo posible la vigencia del plan y mantener el plan, en la medida en que no afecte a las mayorías, que al final sea un tema que afecta a las clases, pero hubiese salido el plan adelante de todas formas. Esto, ya digo, creo que será muy interesante ver cómo evoluciona, porque al final, aunque yo creo que está haciendo bien la audiencia, y que creo que es lo que debe ser, o las audiencias, en el sentido de tratar de preservar la vigencia de los planes, llega a un punto en que, a pesar de que sean motivos de impugnación que no se carguen de por sí el plan, pues bueno, si una empresa con este plan de reestructuración era viable y empieza a dejar fuera a unos acreedores y a otros acreedores a los que tendré que pagar seguramente mucho, bueno, con toda seguridad, de forma más acelerada que a los que han entrado en el plan, en un momento determinado el plan dejará de ser viable. Cuando el volumen de impugnaciones que se quedan fuera sea importante. Y yo creo que ahí, incluso otra vez desde el punto de vista estratégico, los impugnantes tendrán que pensar si es mejor intentar cargarse el plan, si tienen que, porque al final vas a tener un plan ya homologado, y lo único que haces si sumas impugnaciones es llevarte a la compañía de concurso. Y vas a llegar a un concurso donde, si el plan está homologado, habrá cierta protección, pues a garantías y demás. Yo creo que es muy interesante, pero es pronto todavía para ver cómo se va a desenvolver todo esto. Ujú. Oye, muy bien, para ir finalizando y dar pie a comentar las preguntas que nos puedan trasladar los asistentes, me gustaría que hicieseis, que dieseis
dos claves de vuestra valoración al respecto de la reforma, como síntesis un poco de los puntos que hemos comentado a lo largo de la sesión, tanto en el ámbito del concurso como en el ámbito de las reestructuraciones. Félix, dos titulares, de cierre. Dos titulares de cierre. Pues mira, en cuanto a los dos procedimientos concursales, concurso, procedimiento especial para microempresas, el concurso en sí considero, tengo una opinión contraria a la que he expresado con el procedimiento especial. Considero que es una buena herramienta. En el concurso, con la nueva regulación del concurso, se ha intentado, ahí sí yo creo que se logrará agilizar mucho el procedimiento. Bueno, para empezar, la duración máxima que se ha puesto es de 1 año para toda la tramitación del procedimiento. Y ha habido cambios efectivamente pues muy significativos en la regulación. En cuanto al procedimiento especial de microempresas, bueno, es que poco tengo que decir. Vuelvo a repetir, para el instrumento que se da al 94% de las empresas españolas, pues por ahora no está funcionando. Que en el futuro se solucione toda esta cuestión que os comentaba de formularios, plataforma electrónica, pues con el paso del tiempo, pues supongo que se logrará y que a lo mejor poco a poco comience a andar mejor. Pues bueno, pues posiblemente sí, aunque la verdad lo pongo un poco en duda. ¿Qué quieres que te diga? Pues os digo, desde el punto de vista del concurso, yo creo que es muy positiva la reforma. Desde el punto de vista del procedimiento especial, creo que es negativa. Muchas gracias, Félix. Abraham, por tu parte, ¿qué destacarías en esos dos titulares? Pues un poco en paralelo con lo que ha dicho Félix, yo creo que los planes de reestructuración y su regulación son una herramienta positiva, está claro. Ya digo, lo veamos como evolución de una refinanciación, lo veamos como un convenio sacado del concurso, que es otra forma de verlo. Al final llevamos, y lo ha dicho también Félix al principio, muchos años tratando de intentar que el concurso sea para otra cosa, y si se pueden salvar las empresas de alguna manera y puede ser fuera del concurso, pues yo creo que eso siempre es positivo. Y quizás, no por hacer también un poco balance como ha hecho Félix, pero es verdad que lo negativo es que todavía estamos hablando de un régimen relativamente complejo, y me atrevería a decir un poco desconocido. Es decir, no sé si uno de los motivos por los que aún no estamos viendo más reestructuraciones es por la falta de conocimiento. Porque la experiencia, incluso en los tiempos de las refinanciaciones, es que a veces te encontrabas empresas que decían, uy, yo no conocía nada de esto, no sabía que había esta posibilidad de llegar a un acuerdo con mis acreedores. Y algo nos falta ahí, que decir, no sé qué tenemos que hacer, si ya tenemos que hacer anuncios en la tele, pero algo hace falta para que la gente sea consciente de que no es o estoy bien o si estoy mal me tengo que ir al concurso, que hay un punto intermedio, sobre todo que con las posibilidades que abre la ley, simplemente el hecho de que ahora hablemos de la probabilidad de insolvencia, de que puedas anticiparte hasta 2 años, pues que no nos veamos como siempre, que la realidad es que nos estamos viendo que las empresas llegan a los planes de reestructuración con la lengua afuera. Yo creo que ahí nos falta algo de, no sé si es didáctica, si tenemos que hacer más eventos de este tipo, enfocarlos en empresas, porque yo creo que hay desconocimiento. Ujú. Perfecto. Mira, Pues si me permites sí, un segundo, Pablo, en relación claro. a lo que acaba de decir ahora Abraham, comentando con gente de bancos, de planes de reestructuración y demás, me decían que les están llegando bastantes solicitudes de reestructuración. Lo que pasa que la gran mayoría de ellas eran de empresas que ya llegaban completamente asfixiadas. Mm. Y que entonces, lógicamente, eran planes de reestructuración, porque no había manera de poder llegar a un acuerdo, de firmar un plan, de aprobar un plan de reestructuración, porque es que el consejo que le estaban dando pues, a la gran mayoría de las empresas, mira, vete a liquidación, porque es que es una inutilidad el que vayamos a alcanzar un plan. A mí, ya os digo, los bancarios un poco lo que me comentan es, digamos, un poco esta situación. Sí están recibiendo en los bancos bastantes solicitudes para efectuar planes de reestructuración, pero muy pocas, digamos, un poco están alcanzando el buen puerto.
Ujú. Muy bien, pues muchas gracias, Félix, muchas gracias, Abraham. Nos trasladaban una pregunta, creo que bastante sencilla, a través del chat en relación con el nivel de información que hay en cuanto a los procesos y demás, ¿no? Nos trasladaba Miguel, cómo se va a valorar el éxito o fracaso de la reforma, si el Banco de España o el Colegio de Registradores tienen información que les facilita a las entidades financieras. Pues yo creo que al final aquí va a tener que ser mucho también de los asesores que estamos metidos en los procesos, más que a partir de bases de datos, de mucha información. No sé cómo lo veis vosotros. Eso no cabe duda que en cuanto a número y tipología de concursos, eso es muy sencillo. Eso obviamente, pues bueno, pues como lógicamente, pues como tienen que presentarse las solicitudes en el juzgado, pues ya es pura estadística, o sea que en los datos salen. Seguir un seguimiento, digamos, un poco, pues eso, de los concursos es sencillo. Lo de los planes de reestructuración, antes, al principio, cuando comentaba la noticia esta que apareció ayer, que cifraban, pues eso, que en los 5 primeros meses del año había habido 172, pues yo expresé, es que no sé muy bien, digamos, un poco de dónde sacan este dato, qué planes pueden entrar aquí, porque claro, imaginaros un supuesto, ¿cuántos supuestos habrá? Pues planes que no se efectúe la comunicación previa y que no se homologue el plan. Se puede llegar a un acuerdo, claro, es que esos realmente no salen en las estadísticas. Lo que decía Mm. un poco en las comunicaciones, lo que se solicita que sea reservada, pues es que, bueno, pues si no se publica en el registro público concursal, pues claro, es que en los planes de reestructuración, pues el llevar un seguimiento, digamos, un poco de número, yo encuentro que es mucho más complicado que en los concursos en sí. Sí, yo creo que la parte de, efectivamente, supongo, habría que ver ese detalle, si lo que han publicado son homologaciones o son comunicaciones de apertura de negociaciones. Y al margen de que, como dices tú, pues quedarán cosas por fuera y siempre ha sido complicado ver o tener estadísticas muy claras en su momento de refinanciaciones y ahora de reestructuraciones, también un poco la pregunta creo que decía que cómo se podía valorar el éxito. Bueno, el éxito, como muchos sabremos, si ha habido homologación, si ha habido concurso, el éxito yo creo que es muy difícil. Normalmente, bueno, habría que hacer un seguimiento más profundo de si el año siguiente ha vuelto a reestructurar y bueno. Depende de lo que califiquemos como éxito, pero Como un sabemos éxito. que estas operaciones, bueno, son generalmente a largo plazo, no se solucionan de una sola vez. Ujú. Y para cerrar, aunque yo creo que esto lo comentabas, Abraham, en tu propio titular de conclusión, Juan García Oñate nos preguntaba si se estaban anticipando suficientemente las reestructuraciones y si conviene empezar los procesos en la sombra para no ir apurado en los plazos. Yo creo que me voy a anticipar a tu respuesta, pero diría que es claramente sí, ¿no? Debería serlo, ¿eh? O sea, desde luego. Lo que pasa es que esto es muy bonito. Cuando vimos todos cómo venía la reforma, decíamos, joder, qué bien. Y yo pensaba, digo, bueno, pero ¿qué empresas en el contexto aquel en el que estábamos de pandemia, guerra de Ucrania, de todo junto, qué empresa tiene a día de hoy 2 años? O sea, quiero decir que es que la mitad de las empresas de este país estaban así, estaban con la Sí. moratoria aguantando y nadie tiene 2 años, iban a salir ya en dificultades. Eso por una parte. ¿Hay que anticiparse? Sí, desde luego. Me consta y sabemos que hay entidades, ahora hablo de bancos, que en su momento hicieron los deberes y crearon equipos para anticiparse y para hacer una gestión, digamos, activa de todo este tipo de cosas, para ir a buscar a los deudores y decirle, oye, que deberíamos hablar. La realidad es que creo que por una razón o por otra no está funcionando. Y lo que preguntaba Juanma de si hay que hacerlo en la sombra, a ver, yo siempre he sido, y los que me conocéis, yo no he recomendado recurrir, y aquí creo que él está hablando del preconcurso, del 5 bis, ahora el Ujú. 85, ¿no? Yo nunca he recomendado acudir al preconcurso si no hay necesidad. Es más, normalmente lo veo como algo que te pone un poco la soga al cuello porque ya te marca el plazo y no tienes más remedio que efectivamente en tus 3 o ahora posiblemente 6 meses o has firmado o estás fuera. Lo que pasa es que aquí hay muchos más componentes, es decir, es un tema de responsabilidad de administradores, de si de verdad estás en situación de concurso, si es probabilidad de insolvencia o no. Yo particularmente diría todo lo que se pueda hacer sin marcarse plazos, ideal,
pero obviamente con todas las cautelas de si estás asumiendo responsabilidad, pues no tienes más remedio que acudir a esto, o estás en un proceso complicado donde de verdad hay un riesgo de ejecuciones y por lo que antes cubríamos con un standstill, pues ahora lo tienes que cubrir por esta vía. Pero bueno, este es el ideal. Sabemos que las empresas nos llegan a todos, a asesores, a los bancos, a todo el mundo, así. Con la fiebre Sí, ya sí. puesta. Muy bien, pues nos hemos pasado 2 minutitos de la hora prevista para terminar. Lo vamos a dejar aquí. Quiero agradeceros de nuevo, Abraham, Félix, vuestra participación, vuestras intervenciones. Y nada, seguiremos muy de cerca los desarrollos que esta ley tiene. Y bueno, y en lo sucesivo, pues como decía Abraham, recojo el guante para seguir haciendo sesiones de estas características que ayuden también a poner encima de la mesa soluciones para las empresas y también para los acreedores. Muchísimas gracias a todos y que tengáis un buen final de semana. Hasta pronto. Igualmente. Muchas gracias a vosotros. Gracias, hasta luego.